Si alguien no tiene más, vamos a ahora empezar con la clase bíblica. Esta vez voy a empezar por preguntar. Alce la mano el que hizo la tarea. Alce la mano el que hizo la tarea. Usted sí lo hizo. Muy bien. ¿Quién más hizo la tarea? Era preguntar. ¿Nadie? Ok. Les recuerdo una cosa, hermano. Miren, fíjense lo que les voy a decir. Yo les di la primera clase, me parece que fue la primera clase, que era ¿qué hace el Espíritu Santo a nosotros? Nos consuela, nos conforta, nos da alegría y paz, pero no nada más eso. ¿Para qué hace eso? En Hechos 1:8, ¿se acuerdan para qué lo hace? ¿O no? Lo hace para que vayamos a evangelizar y hablemos de Él. Nos da poder. Si no lo hacemos, no estamos bien. No estamos bien. Si nosotros no evangelizamos, no estamos bien, porque para eso viene el Espíritu Santo. Y lo peor de las cosas es que después nada más queremos que venga y nos consuele y es todo. Y eso no es correcto. Nos viene y nos consuela y nos conforta para que nosotros hablemos de Él. Para eso viene. Bueno, la otra parte de la tarea, ¿cuál era? Aprenderse de memoria una cita bíblica. ¿Cuál era? A verse la mano el que se la sepa. Lucas 22:19. Muy bien. Ok, qué bien. ¿Para qué les dejo esa tarea? Para que ustedes puedan hablar. O sea, preguntar a una persona. ¿Cuál era la pregunta? Luz, ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? De la tarea. ¿De la tarea? Sí. A ver si era así porque se me olvidó. ¿Cuántos años Jesús empezó a predicar? No. ¿Quién se acuerda de la tarea? Sí, también eso pregunté. ¿Quién había celebrado la primera misa? Sí, pregunté. ¿Quién celebró la primera misa? ¿Esa fue la tarea? Sí, eso. Bueno, ok. Y después, Lucas 22:19, ahí dice cómo lo hizo. Sí. Esa fue la tarea. Así es. Bueno, ahora la clase esta va a ser esta. Pongan atención que va a ser la tarea es esta. Vamos a preguntar a alguien así. ¿En qué año nació la Iglesia Católica? Buenas noches, bienvenidos, Buenas noches, bienvenidos. Ok, entonces, tenemos nosotros, hoy tenemos oración y clase bíblica. ¿Sí? Hoy tenemos oración y clase bíblica. Ya hicimos la oración, ahorita estamos en la clase bíblica. Ok, bueno. Entonces, la tarea es esta, preguntarle a alguien así. ¿En qué año nació la Iglesia Católica? Esa es la tarea. ¿No se les olvida? ¿Ya lo apuntaron? Sí, ¿verdad? Bueno. Ahora, la cita bíblica que hay que memorizar es Mateo 16:18. Mateo 16:18, 19. Así es, ya te la sabes tú. Qué bueno, ya está avanzado, amado, en eso que bien. ¿Qué dijo? ¿Mateo qué? Mateo 16:18, 19. Mateo 16:18, 19. 19. Y preguntar ¿en qué año nació la Iglesia Católica? Ahora, les pregunto, levante la mano aquel que ya sabe en qué año nació la Iglesia Católica. 33, ¿no? Año 33. ¿En qué año? 33. ¿El año 33? ¿Sí? Fue el año 33, correcto. Muy bien. Ahora la siguiente pregunta sería esta. ¿Cómo se sabe? Por la historia, ¿no? Correcto, muy bien. También por la historia es como se sabe que la Iglesia Católica nació el año 33. Está bien.
correcto. Sí, por la historia. Ahora, la otra pregunta sería esta. ¿En la Biblia dice cuándo nació la Iglesia Católica? ¿En qué año? No, eso no está en la Biblia. Está en la historia, pero en la Biblia no está. Okay. Bien. Pero en la Biblia tenemos otras pistas que así también nos dan una pista para ver todo esto. Y la cita bíblica es esta. Lucas 3:23. Ahí nos va a dar una pista. No nos dice la Biblia en qué año nació la Iglesia Católica, pero nos da pistas para saber, para sacar una conclusión. ¿Cuándo fue? Lucas 3:23. ¿Se oye mucho eco? ¿Se oye mucho eco para quitar esto? ¿Así? ¿Mejor, verdad? Sí, así. Ok. Oye, dice que del camino. Lucas 3:23. Ya lo leí, bueno, ya Esa es la cita que nos va a dar una pista. ¿Ok? Ya lo estuve leyendo ahora. Ah, qué bien, qué bien. Ok, vamos a ver entonces, ahora sí, vamos a leer, mi hija, por favor, ve ahí, Mateo, sin perder, no pierdan donde están, esa de Lucas 3:23, no la pierdan ustedes, y vamos a decirle a mi hija que lea Mateo 16:18. Okay. Y vamos a profundizar un poquito ahí, en esa parte de la Biblia. Mateo 16:18. ¿Qué dice? Vamos a ver. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Ok, hasta ahí. Bien. Otra vez, nos vamos a detener donde yo te diga. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahí vamos a detenernos. Noten una cosa que dice ahí. Les voy a decir algo para entender la Biblia, cómo debemos de hacerlo. Fíjense bien, Para entender la Biblia necesitamos saber palabra por palabra. Y eso lo vamos a captar profundamente. ¿Sí? Dice, yo te digo que tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oigan cómo dice, mi iglesia. ¿Se fijan bien lo que dice Jesús? ¿Quién dijo eso? Jesús lo dijo. Muy bien. Jesús dijo eso. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice mi iglesia, no dice mis iglesias. Así no dice, Entonces, esto quiere decir que hay una iglesia de Jesús, nada más una, no muchas. ¿Ok? Entonces, solamente hay una iglesia de Jesús, no muchas iglesias de Jesús. ¿Ok? Y ahora la pregunta sería esta, entonces, ¿por qué hay tanta iglesia que no es católica? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Por ignorancia, exactamente, porque no saben las personas. Los que no son católicos dicen así, no hay iglesia, Jesús no dejó ninguna iglesia, y la gente les cree. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque no estudian. Por eso es que estamos estudiando nosotros, para saber todo eso y estar bien cimentados en nuestra fe. Así es. Bueno, entonces dice, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y luego fíjense lo que más, ¿qué dice? Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, no va a vencer nadie a esta iglesia. Aunque parezca que ya andan, piensa cómo, no, ¿por qué? Porque Jesús dijo eso, que no le iba a poder vencer nadie. Y aquí estamos. Y esa es una promesa de Jesús. Esa es una promesa de Jesús. Entonces, esa es otra cosa. La otra cosa es esta. Dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificar. ¿Qué es edificar? Construir. Ok.
¿Y con qué se construye? Con piedras. Por eso es que dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque se construye con piedras, pero estas son piedras espirituales, ¿ok? A nosotros también se nos dice en la Biblia que nosotros también somos piedras, también. Y también Jesucristo dice que es piedra también, pero Él es la piedra principal o piedra angular. Así que no es lo mismo. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro no es la piedra angular, ¿no? O piedra principal, ¿no? Él es una piedra donde Jesús va a construir, edificar su iglesia. Así es. Esa es una promesa de Él. Y luego dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No la va a poder vencer el diablo. No la va a poder vencer. Es una promesa de Jesús. Por eso ya tiene 2000 años. Y ha pasado muchas cosas muy difíciles en la iglesia, ¿eh? Ha habido papas que no se han portado bien. Hubo una vez 2 papas que se estaban peleando por el puesto. Imagínense que si nosotros viviéramos en ese tiempo, ahora que hay tanta secta, no, ya mejor me voy a una secta porque aquí no sé qué. No, aquellos estaban firmes, se mantenían en la fe. Así que 2000 años tiene ya la iglesia y aquí estamos, porque es una promesa de Jesús. Ha habido guerras y todo eso y aquí está. Aquí estamos. Así es. Bueno. Entonces, ahora vamos a pasarnos a las pistas. Ahora sí, lee Lucas 3:23, por favor, Mica. Los demás escuchen nada más y anoten la cita bíblica. Lucas 3:23. Lucas 3:23. Lucas 3:23. ¿Qué dice? Lucas 3:23. Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó. Hasta ahí. Otra vez. Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó. Fíjese, Jesús ya pasaba los 30 años de edad cuando comenzó. ¿A qué comenzó? A predicar. Ahí sí dice la Biblia una cosa muy importante. Dice que a los 30 años de edad comenzó a predicar. Ahora yo les pregunto esto. ¿En qué año nació Jesús? Levanten la mano el que sepan. ¿Quién más sabe? Ok, ahí les va a los que no saben. A ver, ¿en qué año fue? ¿Nació? ¿En qué? En el 1. Ok, Jesucristo nació en el año 1. Sí, se llama. Okay. En el año 1. Ok, porque a partir del nacimiento de Cristo se comienzan a contar los años. Así es. Por ejemplo, en Navidad vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. ¿Cuántos años iba a tener Jesús ya si estuviera aquí en la tierra físicamente? 2022. Así es. Es importante mantener ese dato. Entonces, Jesús nace el año 1 y el año 30 comienza a predicar. ¿Ok? Ahí eso dice la Biblia. Ok, si comienza a predicar el año 30, ahora la siguiente pregunta sería esta. ¿Cuántos años predicó Jesús? Levante la mano el que sepa cuántos años predicó Jesús. Casi todos. Todos sabemos. 3 años nada más. Solamente 3 años predicó Jesús, no predicó más. Entonces quiere decir que el año 33 fue crucificado por nosotros, por nuestros pecados, para podernos dar vida eterna. Y eso quiere decir salvación. Dar vida eterna es salvación. Eso quiere decir darnos salvación. Bueno, entonces, ahora bien, la Biblia dice en qué año murió Jesús. No, eso no dice. ¿Quién dice entonces que nada más predicó 3 años? La historia también. Y la iglesia también, por supuesto. Pero eso no está en la Biblia. No está cuando murió Jesús, eso no está. Pero nos lo dice, la pista que vimos es que comenzó a predicar el año 30 y
sabemos por la historia que nada más duró 3 años, entonces de 33 fue cuando murió. Ahora sí, levante la mano a aquella persona que sepa cuándo nació la Iglesia Católica, con todos los datos que vimos. Levante la mano el que sepa cuándo nació la Iglesia Católica. ¿Y alguien más la levantó? ¿Quién más sabe cuándo nació también ella? ¿Quién más sabe cuándo nació la Iglesia Católica? Ok. Esto se sabe por lo que ya estamos dando este tema, según lo que ya les dije. Entonces quiere decir que fue el año 33, porque duró 3 años predicando nada más. Termina la predicación y entonces ya los apóstoles están listos para continuar, para seguir, y ahí es donde nace la Iglesia Católica. Entonces nace el año 33. En un día de fiesta de los judíos llamado Pentecostés, ahí nació la Iglesia Católica. Porque allí comenzaron a predicar los apóstoles, ya sin Jesús físicamente. Jesús los acompañaba, sí, pero espiritualmente. ¿Sí? Ok, entonces fue el año 33. Bien. Vamos a continuar. Ok, ahora, ¿cómo vamos a saber? Otro dato más para saber que la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó. Un dato muy importante está en la historia de los papas. Ok, eso se le llama cronología de los papas. Así se le llama. Si nosotros ponemos en el internet, en Google, cronología de los papas, ahí va a salir Pedro, así todos, hasta el actual, una lista grandota, así, donde están todos los papas. Que sale primero Pedro, año 33, 34, por ahí así, y luego los demás, Lino, Cleto, y hasta el actual, que es Francisco. También así se sabe, para que nadie nos engañe, ¿ok? Uno puede comprobar esas cosas. Y miren, esto es algo importante porque entonces está uno diciendo, oh, yo estoy bien cimentado, estoy en la iglesia de Jesús, que Él fundó. Y acuérdense una cosa, nosotros somos los auténticos cristianos, no solo protestantes, no, nosotros somos los auténticos cristianos porque venimos de Jesús. Así es. Y entonces, ¿por qué la iglesia se le dice católica y no cristiana? Se les dicen las dos cosas, católica y cristiana. O sea, cuando está predicando el Padre, dice, todos nosotros los cristianos, así dice. Así es, bueno. Pero a veces nos confundimos cuando decimos así, que está mal eso que digamos así, está muy mal eso. Allá van los cristianos, dicen. Eso está muy mal. Entonces, ¿tú qué eres? ¿No eres cristiano tú? ¿O qué? ¿Por qué dices así? Eso no es correcto. Se debe decir, esos son protestantes, eso está correcto. O hermanos separados, es lo más apropiado. Yo digo hermanos no católicos. O hermanos no católicos, así es. Pero no, una confusión, ¿verdad? Sí, en otras palabras, los que no son católicos, se ponen la camiseta de cristianos, pero no son los auténticos cristianos. Los auténticos cristianos somos nosotros, pero ahí les va una cosa. Porque nosotros somos los cristianos auténticos, tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios. Y eso es una cosa tremenda, ¿eh? O sea que nosotros debemos trabajar más que los que no son católicos. Ahora, veamos si eso estamos haciendo o no. Veamos. Es un pecado que no hagamos eso, ¿eh? Porque el mandato de Jesucristo dice, vayan y prediquen el Evangelio. Y nos encontramos con muchas cosas que nos faltan. Una de ellas es la formación bíblica. Por eso es que estamos formándonos bíblicamente. Así es. Pero vean ustedes cómo, puedo decirles así, sin que se ofendan, pero es real. Hemos sido muy flojos
Así es. Y le decía que tenemos una responsabilidad muy grande delante de Dios. Así es. Una vez que le platicaba a una persona, me dijo, no dices que tú tienes el don, pero les voy a decir algo, que ciertamente que Dios da dones. Pero recuerden una cosa, cuando fuimos bautizados, nosotros estamos puestos para evangelizar. Porque dice que nosotros somos, cuando nos bautizan, nos dice, tú eres sacerdote, profeta y rey. Sacerdote, profeta para anunciar el evangelio. Entonces no tiene uno que darle la vuelta ahí. Ah, no tengo el don. No, es que tú estás puesto para eso también. O bien, como dice el apóstol San Pablo, el mismo que dijo que hay dones, en otra parte dice, en Efesios, en Hebreos 5:12, si quieren apúntenlo para que lo vean, Hebreos 5:12. Dice, tú lo buscas por favor para que lo leas, Hebreos 5:12. Y nadie lo busque, nada más anoten ahí. Y a los hermanos separados, ¿quién los proclamó? ¿Quién los mandó? Solos. Solos se mandan. Vamos a ver qué dice Hebreos 5:12. 5:12. Sí. Dice que Fuerte para que se oiga. ustedes deberían ser maestros. ¿Ya ven? ¿Qué más? Síguele. Ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo. Otra vez. Ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo. Ok, hasta ahí. Dice, ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo. Eso le dice el apóstol San Pablo a la comunidad de los hebreos. Y eso también nos dice a nosotros. Porque miren ustedes, por ejemplo, ustedes y yo, ¿cuánto tiempo tenemos en la Iglesia Católica? Ustedes deberían de ser maestros, dice. Así. Así es. Después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene usted? Pues yo tengo 78 años, 77. Pues debería de ser maestro ya, después de tanto tiempo. Así es. Bueno, entonces, pues, eso... Nos hemos vuelto lentos. Bien. Si alguien quiere decir algo, dígalo, o si no entiende, también. O si vamos captando todo bien. ¿Sí? Bueno. Allá entendieron. Allá se entendieron. Allá ya. Señora, ¿entendió algo? Sí, ¿van bien? ¿Captando bien? ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, háganla, Y si gustan, pásense para acá adelante, miren, para que escuchen mejor. ¿Escuchan bien ahí? Sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar. Ok, la Iglesia Católica ha tenido 4 nombres. Levante la mano el que sepa los 4 nombres. Pues ya yo, pero... No. Dije, levante la mano el que sepa los 4, no nomás uno. El camino. No, dije que levante la mano el que sepa los 4, no nomás uno. ¿Cómo se llama? Ok, vamos a verlos, ok. Ha tenido 4 nombres. Vamos a ver el primero. Hechos 9:2, apúntenle por ahí. Hechos 9:2 y 19:23. 2 citas bíblicas. ¿19 qué? Hechos 9:2 y Hechos 19:23. Ahí está el primer nombre. Hechos 9:2 y Hechos 19:23. A ver, por favor, lee Hechos 9:2. Vamos a ver el primer nombre. Dice, Hechos 9:2. Y les pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino ¿Qué más? encontrara Hasta ahí. Otra vez.
Y les pidió poderes escritos para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres. Okay. A cuantos seguidores del camino. Así se decía la iglesia al principio, el camino. ¿Por qué se le decía el camino? Porque Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces decían, ahí van los del camino. Así decían. Esos son los del camino. Sí. Entonces fue la primera. Ahora pásate del 19-23, que es lo mismo. Fue en ese tiempo cuando se produjo un gran tumulto en la ciudad a causa del camino. Ahí está. Dice que hubo un problema difícil a causa de los seguidores del camino, a causa del camino. Hubo un problema difícil a causa de eso. Porque acuérdense que eran perseguidos los apóstoles. La iglesia primitiva fue muy perseguida. Bueno, vamos a ver el siguiente. ¿Voy bien? ¿No voy deprisa? ¿Van apuntando todo? Sí. Bueno, continuamos. ¿Es otro nombre que dijiste? ¿Cómo? Dijiste 4 nombres como diferentes. Sí, por eso ahí va el otro. Pero pues son los dos mismos. No, ahí les va el mismo. Perdón, ahí te va el otro. Ahí va el otro. Es que esa cita bíblica habla de eso en 2 partes, ¿ok? Bueno, ahora vamos con el siguiente. Hechos. Ahí en Hechos, ahí mismo Hechos 24, 2, 5. Ah, no, espérame, me equivoqué. No, Hechos 11, 26. Ajá, Hechos 11, 26. Vamos a ver el otro nombre. 11, 26, aquí está. Y apenas los encontró y los llevó a Antioquía. En esta iglesia trabajaron juntos durante un año entero, instruyendo muchísima gente. Y fue en Antioquía donde los discípulos por primera vez recibieron el nombre de cristianos. Por primera vez se les dio el nombre de Cristianos. Okay. Entonces, esa es otra parte. Otra más. La otra cita bíblica es Hechos 24, 2, 5. Ahí está otro nombre. Entonces ya llevamos el camino, ya llevamos cristianos, ahora vamos a ver otra más, otro nombre más. Hechos 24, del 2 al 5. Fue llamado Pablo Tértulo y empezó su acusación. Bueno, le voy a dar una introducción ahí, espérame. Voy a darle una introducción ahí para que sepan de qué se trata esa parte de la Biblia. Ustedes saben que el apóstol San Pablo primero fue perseguidor de la iglesia, después se convirtió y entonces, en lugar de perseguirla, anunciaba el evangelio de Jesús. Entonces lo tomaron preso y lo llevaron ante el gobernador. Y ahí está, delante del gobernador, y un abogado lo está acusando, le está diciendo, esto es esto. Ahora sí, ya dale. Dice, fue llamado Pablo a Tértulo y empezó su acusación. Excelentísimo Félix, gozamos de gran paz gracias a ti y a las reformas que supiste promover para bien de esta nación. Todo esto lo reconocemos de 1000 maneras y en cualquier lugar, y estamos plenamente agradecidos, pero no quisiera abusar más de tu tiempo, solamente te ruego nos escuches un momento con tu acostumbrada comprensión. Nos consta que este hombre es peor que la peste, crea divisiones entre los judíos de todo el mundo y es un dirigente de la secta de los nazarenos. ¿Cómo se le dice? Se le llamaba secta. Nazarenos. La secta de los nazarenos. ¿Se fijan? Ese es otro nombre que tenía. ¿Por qué le dice secta? Ahorita les voy a decir por qué. Una secta es un grupo de personas, un pequeño grupo de personas que se sale de una iglesia principal. ¿Jesús con cuántos apóstoles comenzó? Con 12. Era un pequeño grupo. Entonces ese pequeño grupo se salió de los judíos y Jesús comenzó a hacer su iglesia. ¿Okay? Más bien los judíos no quisieron adherirse a Jesús
No quisieron a Jesús porque el plan de Dios era que cuando viniera Jesús, los judíos le hicieron caso a Jesús. Pero ¿qué sucedió? No quisieron a Jesús. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Pues formó la iglesia. Así es. Ese es el plan de Dios. Que Jesús viene del cielo a formar su grupo, su iglesia, para que todos se integren a ella. Los judíos y los no judíos. ¿Pero qué hicieron los judíos? No quisieron a Jesús. No todos, pero sí la mayoría. Así es. Cuando Jesucristo resucita, se divide la religión judía como en dos partes, por decirlo así. Unos se van con Jesús y los otros se quedan con su religión antigua, que todavía está. Todavía están los judíos, todavía están ahí. Todavía hay esa religión de judíos. ¿Ok? Entonces, entonces le dicen secta. ¿Cuántos nombres van? Ya falta el último. Falta el último. Falta uno. El último no lo encontramos en la Biblia. No está en la Biblia. ¿Dónde está? En la historia. En la historia está. Apúntenle ahí. Es en el año 107 cuando se le comienza a llamar católica a la iglesia. En el año 107. Las demás partes que les dieron el nombre estaban entre el año 50 y 90, por ahí así. Pero universal, que no es. Ahorita nos pasamos para allá para explicar esa parte. Qué bueno que dijiste, ahorita la vamos a explicar. ¿Por quién fue dicho que éramos católicos? Ok, entonces, el año 107 se le comenzó a llamar católica a la iglesia que Cristo fundó. ¿Quién le empezó a llamar así? Un obispo de la iglesia católica, un obispo de la iglesia que Jesús formó. ¿Cómo se llamaba ese obispo? San Ignacio de Antioquía, así se llamaba. ¿Okay? Él empezó a decir católica a la iglesia y ahí ya se le quedó. Bueno, ¿y por qué le empezó a decir así? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la palabra católica quiere decir universal, de todos para todos. Entonces en la Biblia no está la palabra católico, en la Biblia no existe la palabra católico, pero hay un sinónimo. Hay sinónimo. ¿Qué es un sinónimo? Algo semejante, algo que es lo mismo, porque Jesucristo dijo así, oiga cómo es católico, vayan por todo el mundo, eso quiere decir universal. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Eso quiere decir católico, universal. O sea, entonces Jesucristo es católico. ¿Por qué? Porque es para todos, su enseñanza. Nuestro Padre Dios es católico, ¿por qué? Porque la enseñanza que mandó a predicar es católica, para todo el mundo. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? Por eso el obispo estudiado y ya bien adentro le puso ese nombre. O sea, ¿por qué? Porque... Sí, porque lo que quiere decir San Ignacio de Antioquía es esto. La iglesia católica es para todos. Para todos. Es para todo el mundo. Eso quiere decir él, con la palabra católica. Pues no es nada más que universal. ¿Cómo? Universal. Que quiere decir universal, pero no la iglesia universal que hay actualmente, que es una secta. Esa es otra cosa, esa no es. Porque ya saben que la iglesia universal del reino de Dios, esa no es católica. Él se puso así, pero no es católica. Aunque le ponga universal, no es la iglesia católica. Para confundir, ¿no? Para confundir, exactamente. ¿No me haces el favor de pasar la hojita para que se apunten todos ahí? Sí. Ahí les paso la hojita para que se apunten ahí la asistencia de hoy. Ponen su nombre y esto. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? No. No traje, no. Bueno, ok. Ahora les voy a explicar algo. Oigan bien, está en el catecismo de la Iglesia Católica, porque los temas yo los saco de la iglesia, del catecismo, no crean que yo lo hago más por cuenta propia, no. Ok, miren.
Ahora lo que les voy a decir es esto. Oigan lo que les voy a decir, que esto es importante. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Oigan lo que digo. Fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. ¿Quién lo dice? El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 846. Ahí dice. Ok, pero esto que dice así tiene una explicación. Tiene una explicación. Y la explicación es esta. Estoy viendo el Catecismo de la Iglesia Católica aquí en el Internet. El Espíritu no divide. Dice ahí sobre... Oigan lo que dice. No es división. Dice, la Iglesia basada en la Sagrada Escritura y en la tradición enseña que esta Iglesia peregrina es necesaria para nuestra salvación. Se necesita para nuestra salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de la salvación que se nos hace presente en su cuerpo, que es la Iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirma al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que entran los hombres por medio del bautismo como por una puerta. Ahora, por eso no podrían salvarse los que sabiendo, oigan bien, por eso no podrían salvarse los que sabiendo que Dios fundó una iglesia, que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no se mantuvieron en ella. No tienen salvación. Van a ser condenados. ¿Qué quiere decir condenado? Condenado no quiere decir que todos van para el infierno. Condenados quiere decir que van a recibir una condena. Puede ser que sí. Eso no sabe uno, porque Dios es el que juzga. Esto es muy importante también entenderlo. Cuando dice condenación, en este caso, no se refiere a que todos se van al infierno, no. Eso es juicio de Dios. Pero dice ahí, aún sabiendo... Y se salen. Por eso, sabiendo que esta es la única y se salen, no pueden salvarse. Así es. Bueno. Ahora, hay otra aclaración más. Esta afirmación no se refiere a los que no tienen culpa. Los que no saben. A los que están... Los que no conocen a Cristo y su iglesia. Eso es diferente. Es diferente, ¿sí? Pero el apóstol San Pablo nos dice que esas personas van a ser juzgadas por su conciencia. O sea que la conciencia los juzga. Si ellos no obedecieron su conciencia, se van a condenar. Porque la conciencia nos dice lo bueno y lo malo. Pero el apóstol San Pablo nos dice que esa conciencia la traen en su interior, que es la ley de Dios. Recuerden cómo es la ley de Dios. ¿Qué dice la ley de Dios? No matarás, no robarás, ¿okay? No cometerás adulterio, todo eso. O sea que ellos tienen eso. Si no lo obedecen, bueno, así es. Son los paganos, ¿verdad? Los que no conocen a Dios sin culpa alguna. Eso no quiere decir que, entonces todas las religiones son igual porque hablan de Dios. Eso no es correcto, eso se llama relativismo, y eso no es correcto. O decir así, en todas las iglesias son iguales porque todas hablan de Jesús, eso está mal, eso se llama relativismo y no es correcto. ¿Por qué? Porque no es cierto. Eso de decir, todas son iguales. A ver, piénsale bien. ¿Cuántos libros tiene la Iglesia Católica? Los libros de la Biblia tiene 73. ¿Cuántos libros tiene la Biblia que no es católica? 66, pues ya no es lo mismo. Aquí hay confesión de los pecados, allá no hay. Aquí se celebra la Santa Misa y se da a Cristo en la comunión, allá no hay. Aquí tenemos sacerdotes y allá no hay. Entonces no es igual, no es lo mismo. ¿Y por qué no se confiesan? ¿Por qué no hacen el rosario? No es lo mismo. No podemos decir, pues no es lo mismo. No es lo mismo. Eso no es correcto. ¿Okay? Y no por eso quiere decir
que, bueno, entonces esos son protestantes, pues de todos modos se van a salvar, hay que quede. No, eso no es correcto, porque Dios dijo que hay que evangelizar, hay que hablar de Dios. Dice Jesucristo en Mateo 28, 19, 20, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio por todo el mundo. No dijo menos los que no crean en mí, menos los protestantes, menos, eso no dijo. O sea que uno tiene que predicar el evangelio a todos, protestantes, no protestantes, ateos, los que sean. Así es. Pues no hay que decir, pues que ahí están, también se van a salvar, que hay que se quede. No es así. Tiene que predicar. Nos encontramos con una persona que se sale de la iglesia católica, nuestra obligación es decirle, mi hermano, ahí no es correcto ahí, mi hermano. Ahora, si no entiende, no hay problema, ya le dijo uno. Mi hija es una de ellas y yo le digo no. Pero el otro problema es este. No sabemos y no estamos bien formados. Así es. Por ejemplo, si me dice yo voy y le digo, oiga, si esta es la iglesia que Cristo fundó, ¿y cómo sabe? Me va a decir. Si yo no sé responderle, pues ahí me quedé. Pero si yo le digo, esta iglesia nació el año fulano, tal, ok, hacia caray, sabe. Porque no sabemos. Pero hay mucha ignorancia, tanto en los católicos como en no católicos, hay ignorancia. Nosotros que estamos en la iglesia que Cristo fundó, no nos instruimos y no sabemos dónde está todo. Entonces no podemos hablar. Si ya sabemos hablar y ya conocemos, entonces sí se puede dialogar. Y tiene que hacerlo con paciencia, tranquilos, sin pelear, tranquilos. O muchas veces no quieren entrar en diálogo. Sí, pero eso ya no es culpa nuestra. Uno trata de hacerlo y ya. Tienen la razón. No quieren, mejor se van. Pero recuerden una cosa. ¿Sabes? Si no, mejor se van. Recuerden una cosa, no todos son así y se les deja una semillita. O sea, uno piensa que no, pero ya les quedó una semillita ahí, sembrada. Simplemente. Y muchos han cambiado. O muchas de las veces se cierran. Sí, ya se sabe eso. Están en el mismo. Pero les queda su semillita ahí. Ajá. Y ya uno cumple. Es todo. Pero hay que recordar una cosa, la tarea. La tarea es para eso, para poner en práctica lo que estudiamos. Si nosotros no estudiamos y no practicamos, eso no va bien. ¿Saben por qué? Porque después cuando, oigan, les voy a dar la clase de quién fundó la iglesia. No, esa ya la vi, tengo otra. ¿Y hizo la tarea? Pues no, entonces le hace falta escuchar otra vez. ¿Sí me entienden? Y además no es cosa mía, Jesús lo dice. El que escucha mi palabra y no la pone en práctica es un hombre que no piensa bien. Está construyendo sobre arena. Construyendo su casa sobre arena, es decir, nomás oye, pero no hace nada. Entonces tiene que practicar lo que dice, ¿ok?